Que somos polvo de estrellas, pero nadie nos enseñó qué hacer con tanta luz dentro. Bienvenido a este espacio donde la ciencia se encuentra con el alma. Donde la mente deja de ser una prisión. Y se convierte en un laboratorio de conciencia. Venimos a cuestionar, a sentir, y recordar lo que habíamos olvidado. Este no es un podcast de respuestas. Es un viaje de preguntas que se abren como puertas, un puente entre lo visible y lo invisible. Entre lo que puedes medir, y lo que solo puedes sentir. Bienvenidos a un nuevo nivel de conciencia. Hola, mi nombre es Aarón, soy de Venezuela y logré certificarme en el método Life Ecology. Estoy fascinado en la efectividad del método en el tratamiento de traumas psicológicos, fobias, adicciones y tratamiento de enfermedades de origen psicosomático. También me encantó el poder trabajar memorias desde el vientre materno e inclusive en vidas pasadas. Algo maravilloso es que también aprendemos cómo ayudar a seres trascendidos que se encuentren en la oscuridad, a que retomen su camino hacia la luz. A todos los interesados y aspirantes a aprender esta gran herramienta que une la ciencia y la espiritualidad, el Dr. William y su gran equipo de trabajo los espera con la mejor disposición en esta próxima certificación de enero 2026, con clases y prácticas totalmente en vivo. Los esperamos. ¿Quieres convertirte en un neuroterapeuta con el método Life Ecology en terapia alternativa? Vas a aprender 3 tipos de terapia. Una que tiene que ver con los trastornos de personalidad, los desórdenes mentales como estrés postraumático, fobias, codependencia, trastornos obsesivos compulsivos, adicciones y muchos más. El segundo tipo de terapia tiene que ver con enfermedades psicosomáticas. 98% de las enfermedades no son genéticas, son psicosomáticas. Significa que se originan en la psiquis, en la mente, para que pares la progresión de cualquier enfermedad. Y la misma enfermedad, esto es física cuántica, te va a responder por qué llegó a tu vida, qué te quiere enseñar y qué necesitas hacer para que ya no progrese y se desaparezca de tu cuerpo. La tercera terapia tiene que ver con trabajar el inconsciente, que tiene que ver con regresiones al vientre materno y a otras vidas para que sepas la energía o qué pasó en otra vida que te trajiste a esta encarnación. Es muy completa, tiene doble acreditación en Colombia como método de terapia alternativa y acreditación bajo mi licencia en Estados Unidos. El método Life Ecology está cambiando muchas vidas. No te lo pierdas, va a ser en febrero 11, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, de 5 de la tarde hora Pacífico a 7 de la noche, 2 días a la semana y va a durar aproximadamente 3 meses. 20% de descuento a las primeras 50 personas que se inscriban, hay cupo limitado, bendiciones, regístrate ahora a este número. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde te encuentres. Bueno, bienvenidos a este programa de la evolución del alma. Hoy vamos a hablar con Lorena Bernal, ella ya está certificada. Vamos a hablar un poquito de la historia de ella, que ella ha estudiado muchas cosas, inclusive hace coaching, trabaja en un hospital en emergencia y todo, y le llamó la atención este método y vamos a ver qué aprendió, por qué lo recomienda, qué la llevó a ese despertar espiritual, a sanar sus heridas. Ella vive aquí en Estados Unidos, pero es de origen de El Salvador. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola doctor, ¿cómo está? Qué gusto de verle. Gracias por la invitación a estar aquí con su comunidad. Gracias Lorena. Bueno, comencemos. Háblanos un poquito hasta donde tú quieras de tu vida, de tu historia, de las heridas, de los traumas que hayas vivido, que me imagino que te llevaron a esa búsqueda del despertar de la conciencia y de la sanación de tus propias heridas para luego cumplir con este propósito de servirle a la humanidad. Claro que sí, doctor. Sí, wow, sí, mi historia, yo digo, tiene ahí sus detalles, como yo lo llamo. Bueno, soy originaria de El Salvador. Para la gente que es de allá pues lee un poco de historia, ¿no? Sabe que El Salvador tuvo una guerra civil, creo que en el año 80, hasta que se terminó, se firmó la paz en el año 92. Pues yo viví, mi familia
vivió esa guerra, ¿no? Yo cuando era niña, son mis traumas, esa parte que cuando yo debería de haber estado jugando con juguetes y disfrutando, era lo contrario, teníamos que, pues estábamos entre la guerra, vivíamos en el campo y allá llegaban tanto los militares como los guerrilleros, ¿no? Y a pelearse entre balas y eso fue para mí uno de los traumas más grandes que afectó toda mi vida de adolescente y de adulto, porque yo digo que por milagro de Dios estamos vivos porque los aviones llegaban a tirar bombas allá a los pueblos, que era montaña donde vivíamos, y una de esas bombas cae al lado de la casa y ahí donde estaba mi familia y ese fue el último recuerdo que tengo, que creo que tenía como 7, 8 años y salimos de ahí y luego me separo de mi familia. So, a partir de los 10 años crezco sola, ya sin mi núcleo familiar, mi papá, mi mamá, y eso va creando trauma sobre trauma. Así que ese es un poco, su desarrollo, un miedo profundo. Empiezo a tener pesadillas. Lorena, ¿cómo creces sola? ¿Ya no tenías familia? Nos mandan con familiares a que vivamos a mí me mandaron con una de mis hermanas, pero mi hermana era pequeña como yo también, era 2 o 3 años mayor que yo, y entonces yo me recuerdo que ya a los 10, 12 años yo tenía que lavar ropa para conseguir dinero para comer, cuando ya nos traen a una ciudad grande. Así que empieza esa sobrevivencia, ¿no? Ya el cuerpo, yo digo, ahora que lo entiendo, que el cuerpo estaba en estado de supervivencia, pero ya también aquí en la vida real estamos en un estado de supervivencia. Uh-huh. Bueno, entonces de ahí inició tu búsqueda en querer sanar todas esas heridas, todos esos recuerdos. Me imagino que cada vez que tú escuchabas ruidos o veías una película de guerra o algo, seguía el trauma ahí, ¿no? Seguía sintiendo a esa niña herida o con nervios o quiero a mi papá o mi mamá. Claro, y una de las cosas que ya en mi adolescencia, yo creo que a partir de los 13, 14 años me vuelvo rebelde, desarrollo yo digo, si compararlo con el alcoholismo, ¿no? Una neurosis de ira porque culpaba a mi papá y a mi mamá porque me habían separado de ellos. Y empiezo a tener pesadillas donde miraba que los aviones llegaban a tirar bombas y esas bombas nos perseguían. Pierdo el sueño, empiezo a afectarse mi salud, empiezo a desarrollar una gastritis terrible. Pero sí, esas memorias empiezan a quedarse ahí y en esa inconsciente, ¿no? Y de ahí para allá, pues fue terrible la vida. La vida se volvió muy difícil porque yo tengo todo ese trauma de la guerra, del conflicto, y tengo también se añade el trauma de la separación de la familia. Y eso me causa mucha rabia y mucho dolor que no comprendía. Uh-huh. Y luego, ¿a qué edad llegas a los Estados Unidos y pues cómo has batallado también desde que llegaste en los Estados Unidos? Y ahora pues el trabajo cuéntanos un poquito de la batalla que tuviste también en Estados Unidos. ¿Llegaste bien con papeles o también tuviste que vivir el tiempo de inmigrante? Claro que sí, no, llegué como todos, como la mayoría de migrantes llegan. Por pura casualidad, yo digo, se me da la oportunidad de viajar a este país y siendo ya una adolescente, creo que iba a cumplir 16 años cuando llegué, con un familiar que tenía acá. Pues él llegó acá y él dice, tienes que trabajar aquí. Yo tenía un sueño porque de pequeña, por la guerra, no tuve la oportunidad de estudiar, de ir a la escuela. Yo a los 10 años lo único que sabía era leer y escribir, un poquitito. Entonces yo empiezo a desarrollar un deseo en mi mente que quería estudiar. Entonces llego aquí ya adolescente, este familiar me dice, no, aquí se viene a trabajar, no se viene a estudiar. Y empiezo a trabajar como muchas personas lo hacen, ¿no? De sirvienta, le dicen en unos países, o la señora que hace el oficio, con judíos, no entiendo el idioma. Fue una vida muy difícil
y llena de esos traumas. Entonces, y yo creo que luego ahí comienzo a tener novios, a empezar a tener una relación y eso se convierte en un caos más grande. Muy joven, a los 19 años, pues voy a vivir con una persona donde es mucho mayor que yo, con un hombre, y se van acumulando esos traumas, porque ahí vivo lo que es violencia psicológica interpersonal. Así que sigue siendo difícil y fue a partir, creo que más o menos 10 años después de ahí, en mis late 20, ya es cuando yo siento que ya no puedo más. Empiezo a contemplar pensamientos de suicidio, donde yo digo, ya no quiero vivir esta vida, yo no la entiendo, todo es un caos y es donde empieza mi búsqueda. Esa búsqueda tiene que haber algo que calme aquel caos que yo sentía por dentro. ¿Alguna vez planeaste suicidarte? Fíjese que no, porque pues crecí en una familia muy católica donde se nos describió un Dios que era castigador, que si yo llegaba a hacer eso, segurito camino al infierno, pase directo al infierno. Entonces, lo que recuerdo que en las calles de Nueva York, porque yo llegué a Nueva York, me sentaba en las aceras y yo decía, por favor, que un carro de esos venga, se acerque a la acera y me atropelle por accidente. Así yo no lo provoqué, alguien más lo provocó. Hasta ahí, a contemplar esos pensamientos, llegué. Bueno, por lo menos te ayudó esa creencia, ¿no? De que te ibas a ir al infierno si te suicidabas. Claro. Porque la mayoría de las creencias religiosas tienen unas bases de miedo, ¿no? Dios te va a castigar, Claro. todo es, todo es destino de Dios y Dios te va a mandar al infierno y eres un pecador desde que naces y todo eso pues te genera miedo. Entonces te vas, en vez de uno unirse a esa deidad de amor incondicional, pues se va separando porque dice uno, bueno, tal vez yo no sea digno, tal vez yo soy un... Y genera uno la idea de pecado, de que soy un pecador, soy culpable, tal vez Dios no me quiere, o si Dios existiera, y como que te vas separando de Dios en vez de unirte, porque piensas que Dios tiene que ver con lo malo, y por qué Dios lo permitió. Yo viví esa etapa también. Lo que pasa es que llegó un momento de mi vida en que entendí que Dios no era un castigador, que Dios era puro amor, pero que me lo habían presentado de una forma negativa. Cuéntanos esa parte, ¿cómo fue tu transición a la creencia de ese Dios amoroso, no castigador, para reconciliarte de alguna forma con reconciliar tu relación con Dios de una forma diferente? Claro, sí, ya cuando estoy en la mitad de mis 20, lo que hago en esa búsqueda, porque sentía una necesidad de que había algo más allá que me iba a hacer sentir bien, y como usted dice, ya yo tenía esa separación de ese Dios castigador que me iba a castigar por todo, me iba a castigar porque no me había casado por la iglesia, me iba a castigar porque no bautizaba a mi hija, porque a los 20 y pico tengo una hija. Entonces me acerco mucho a la iglesia, empiezo a trabajar y yo digo que era parte del plan de Dios que tenía para mí. Sentí como por primera vez un lugar donde yo podía dar mi servicio, porque soy una persona muy empática, me encanta ayudar a las personas, me encanta acompañar a las personas. Entonces encontré en la iglesia un medio para poder ayudar, para poder estar en esos grupos, ¿no? Entonces, por un periodo de tiempo, pero no sanaba nada de eso de adentro, los retiros, las confesiones y todo. Había algo que no me dejaba dar a ese paso, ¿no? A cómo me siento ahora, de como usted dice, de abrazar a ese Dios amoroso que es todo amor. Estoy muchos años en ese ambiente, luego creo que a los últimos 10 años es que así como voy encontrándome yo misma, voy aprendiendo nuevas herramientas, empiezo a ir al psicólogo, al psiquiatra, porque caigo en depresión. Cuando entro a los 30 años, caigo en depresión, en ansiedad, ataques de pánico, pues la iglesia no podía resolverme. Yo me recuerdo, iba con el padre y yo le decía,
esto es lo que me está pasando, ¿qué hago? ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está ese Dios que usted dice que me va a sanar? Y curiosamente fue un sacerdote que le tengo muchísimo, que estoy muy agradecida con él, porque él fue el que me ayudó a recibir terapia con una terapista que tenían en la iglesia. Ahí empieza mi proceso, y justamente en ese tiempo también puedo hacer realidad mi sueño de ir a la universidad. Entonces, voy a la universidad, estudio psicología porque me fascinaba entender la mente humana o las emociones, y ahí es donde inicié todo ese despertar. Ujú. Bueno, entonces tomaste también medicamentos psiquiátricos. Yo le doy gracias a las religiones porque de una forma u otra nos llevaron a comenzar a sentir amor por ese Dios, ¿no? Independientemente de lo que sea, ¿no? Yo nunca fui religioso. De hecho, en algún momento tengo que modestamente aceptarlo, de que le tenía cierta rabia a la religión, porque me dejé condicionar en la idea de que los pedófilos y que eso era un negocio y todo eso. Pero luego también hay que agradecerle mucho a la religión, que nos mostró cierta moralidad, ciertos límites, y que la intención era buena, era acercarnos a Dios. Pero por otro lado, pues también los padres no tienen la culpa de lo que les hayan inculcado a ellos, de tal vez un Dios castigador y del pecado y de todo esto. Eso luego se entiende después. Pero entonces, en tu búsqueda para sanar esas heridas, pues no habías todavía encontrado algo así como efectivo, que tú dijeras, esto me removió y esto lo creo, ¿no? Dentro de la lógica y la razón, porque yo le digo a la gente, mira, a mí no me creas, simplemente experimentalo y búscale la lógica, porque lo que yo descubrí en el método de Life Ecology es que, y el gran descubrimiento, que para mí todo ha sido Dios el que me ha guiado, es que se podía modificar la memoria. Yo decía, pero ¿cómo se puede modificar la memoria? Bueno, si la memoria tiene plasticidad, podemos, y si las emociones son energía, podemos reactivar esas memorias dolorosas. Es como abrir la herida, porque cada vez que, si tú ves ahora que trabajas en un hospital donde tú ves tanto sufrimiento, si uno tiene un sufrimiento y escucha a alguien que haya sufrido de la misma manera, es como que le toca en la herida y duele, porque Claro. esa herida está infectada. Entonces, en el método lo que hacemos es que abrimos la herida, y esa infección que tiene la herida tiene que ver con las emociones, con el odio, con el resentimiento, con el desamor, con el abandono. Entonces, cuando logramos quitar esa asociación energética, emocional de la memoria a través del perdón, y quitamos esa, porque primero medimos las emociones y luego las quitamos, la bajamos a cero, eso hace que cierre la herida, pero ya sin dolor. Entonces, cuando viene el recuerdo de la guerra, ya no lo sientes de la misma manera, lo sientes como que, oh, sí, sí, entiendo qué ocurrió, pero ya no me duele. Y eso para mí, gracias a Dios que aprendí a tenerle mucho amor, y a una intervención que tuve con Jesús sin ser cristiano, porque yo no puedo decir soy cristiano porque en realidad yo no voy a la iglesia ni leo, sí leo las partes de Jesús, pero hay otras cosas que todavía no las entiendo, y a veces he pensado, bueno, no tiene nada de malo estudiar más la Biblia, pero sí entiendo que hubo mucho acondicionamiento, hubieron muchas cosas ahí que cambiaron. Pero a dónde voy es que dentro del método que tú has descubierto, a comparación de todo lo que tú has leído, de todo lo que tú has aprendido, porque uno en el camino lee de todo y todo es bueno. Hay muchísimas terapias que yo digo son buenísimas. Yo también estudié varias de ellas, como la biodescodificación, que tiene que ver con la parte genética, con la parte biológica. También están las constelaciones familiares, el Reiki, biomagnetismo, todo eso es bueno. Yo le digo a la gente, nada, eso es malo. Pero en realidad lo que buscamos aquí es sanar esas heridas del alma. Y luego alma significa psiquis, son heridas del ego. En realidad no son heridas del espíritu. Ayer entrevistaba a alguien también, que estuvo certificada en México, y le decía yo a ella, es que estas heridas son del ego, no son del espíritu. Entonces tenemos que
sanar esas partes que tenemos dañadas. Para poder sanar el consciente, habría que ir al subconsciente. Entonces, para ir al subconsciente, pues hay que hacerlo con los ojos cerrados. ¿Qué tú descubriste en el método de Lifecology que te llevó a no solamente a ver cómo realmente estaba sanando y de esta forma sanas el cuerpo también? Porque me dices que tú tuviste varias enfermedades y ahora que sanaste la mente, te das cuenta cómo automáticamente se sana el cuerpo. Entonces, Claro. la mente, pues te va a dar de todo, insomnio, migrañas, de todo, porque tiene que ver con que todavía no has sanado la mente. Adelante, Claro que cuéntanos. sí. Sí, ¿cómo llegué? No, yo cuando vi su método Lifecology, un familiar me envió la información suya, incluso ya me habían dicho que no podía estudiar más, porque como usted dice, pues no he estudiado constelaciones, pero he hecho constelaciones y como usted dice, me ayudó mucho, biodescodificación, había hecho hipnosis, yo soy fascinada con la hipnosis porque sentía que solamente ahí podía ir al inconsciente y soy apasionada en estudiar la parte inconsciente, lo del ego, como usted dice. Entonces era como tenía todo ese poco de información, ese poco de piezas, como un rompecabezas que cuando usted lo tira a la mesa no tiene sentido y no sabe cuántas, formar la figura bonita que viene en la caja, ¿verdad? Cuando yo veo el método Lifecology, ni siquiera sin haberlo estudiado, solamente con la entrevista que usted había dado a un canal en YouTube y me seguí viendo toda otra su información y yo dije, por fin encontré un método para aplicar, porque a este punto yo había estudiado coaching de desarrollo personal, a muchos otros estudios. Entonces yo ya acompaño personas. Entonces, y trataba de implementar y pues, de la parte de mi carrera como en las humanidades estudia muchas psicologías, yo ya había aprendido muchas técnicas psicológicas de la psicología tradicional que implementaba, ¿verdad? Pero siempre me quedaba corta, siempre faltaba algo, las personas que acompaño sentía que les faltaba algo para poder llegar a lo que usted acaba de describir. ¿Cómo llegar a esa herida y sanarla? Que cierre por fin de una buena vez. Y para mí, pues ahora que me certifiqué con usted en su instituto y tengo conocimiento del protocolo y sé cómo funciona, yo digo, ahora ya no tengo que buscar más, ya no quiero buscar más, ya ni siquiera, o sea, es la parte de psiquiatra psicológica sí es muy buena, pero le falta esta parte. Entonces, siempre va a haber una pata que le falta a la mesa, ¿no? En esa perfección de los 4 pilares. Entonces, para mí ha sido, como yo le decía a alguien un día de esto, ¿sabes una cosa? Yo siento que, creo que a una compañera le decía yo, cuando yo sentía que existía algo como lo que el doctor Gallego hace su método de Lifecology sin haberlo conocido, sin haberlo, sabía que existía. Mi corazón decía que un día de estos iba a aparecer y así es que yo llego buscando más herramientas para poder ayudar a las personas, pero cuando hago la certificación con usted, me doy cuenta porque de la manera que usted enseña es practicando, entonces ahí descubro que todavía habían muchos heridas que estaban profundamente en mí, y a pesar de que las había trabajado en diferentes formas, había una herida muy profunda de abandono, había una herida muy profunda de la guerra, y haciendo su método logré ver eso y por fin sanar un poco, ya bastante. Hoy en día yo puedo decir, ahora que estoy aquí enfrente de usted, yo puedo decir, yo siento que por fin reconcilié toda esa parte, ese inconsciente, pues no sé ahora todavía sí porque yo lo veo como que está lleno de capas, ¿verdad? Es un montón de capas de traumas que van quedando ahí, pero cada vez que yo voy y algo sale aquí al inconsciente, yo lo que hago es, yo voy a pedir una sesión, ya sea con una de mis compañeras, para ir a ver esa herida, irla a reconciliar y a sanar, que es como yo lo veo. Qué bueno. Sí, fíjate que yo también viví ese proceso de abandono
de mi mamá, de golpes y todo, y yo entendía, la gente me decía y mis maestros me decían, pero ya suelta eso, ya perdónala. Pero o sea, sí yo le entendía que debía perdonarla, pero no quería perdonarla. Y seguía cargando con ese dolor de ver a mi mamá y no sentir nada de amor, no ver las cualidades que tenía, sino verla como un verdugo, ¿no? Ella me golpeó y ella me abusó y la víctima, ¿no? Es que yo soy una víctima. Y luego me convertí en el otro rol que utilizaba de enjuiciarla, ¿no? De verdugo. Yo soy tu Sí. verdugo y por tu culpa. Y luego, cuando ya en Life Ecology también fui estudiante también en su momento, el perdón, cuando ya entré al subconsciente, fue mucho más desde una herida, desde que el recuerdo de los golpes que me daba, ahí realmente fue que sané, ahí elegí perdonar y con la ayuda de Dios, ¿no? Para mí fue maravilloso el poder introducir la fe de la gente con el método, porque la gente habla de ciencia, pero la ciencia es limitada porque la ciencia todo va bajo lo tangible, ¿no? Si yo no lo Ujú. puedo probar, no existe, ¿no? Por eso es que en Correcto. psicología no le permiten a uno ni hablar de Dios, ni hablar de fe, ni hablar de perdón y todo, porque eso no se puede comprobar. Pues quiérase comprobar o no, cuando uno tiene fe en algo, en la existencia de ese ser, aunque no haya sanado esa relación, pues entonces es maravilloso porque esa fe te lleva a la sanación mucho más rápido. Y en otra ocasión, con un moreno americano, veterano, de repente, pues yo soy muy preguntón en terapia y le comencé a hacer preguntas y llega a acordarse de un abuso sexual que había tenido este tipo. Y luego se enojó porque me dice, ahora ya me acordé de esto, tú me hiciste acordar y ahora qué vas a hacer. Y la verdad, yo no sabía qué hacer. Y yo ya tenía un Ah, doctorado. Yo no sabía qué hacer. Yo le dije, no, vamos a procesar. No, pero ¿qué proceso? Se enojó. Y eso me llevó a una impotencia. Yo decía, pues que si, con tanto estudio y todas las técnicas psicológicas y no sé qué hacer. Ahora no sé cómo sanar esa herida. Sí, a través de las preguntas le abrí la herida y no sé cómo cerrarla. qué Y por eso yo terrible. creo que ahí fue un acto de la divinidad el ponerme a estudiar otras escuelas alternativas como la hipnosis clínica, la terapia gestal y encontrarme, fíjate, con un ateo. Me encuentro con un psicólogo ateo, pero igual entre los dos comenzamos a darnos cuenta cómo las memorias dolorosas seguían afectando a la gente con la misma intensidad. Entonces, si yo hubiera sabido lo que sé ahora, yo le cierro esa herida. Ayer vi una gente Claro. que estaban, porque yo hago algunas evaluaciones para migración de la visa U y cuando tienen un crimen que se entraron a balacear la casa, pero luego la historia de ellos para llegar al diagnóstico, abuso sexual de sus propios padres, unas heridas grandísimas. Le dije, mira, no solamente vamos a hacer la evaluación, pero por lo menos vamos a hacer Sí. otras terapias porque Guau. están heridas, pero fuertes, que ni la mamá ni la hija sabían. Entonces dijo, qué bendición, porque sé exactamente qué hacer. Y son gente creyente, son gente que cree en Dios, pero que aunque crean en Dios, no están en la disposición de perdonar. Entonces tengo que explicarles el perdón y la importancia del perdón para que sanen. Entonces, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla y qué bendición el poder tener herramientas que tú dices, ya sé qué hacer. Te abusaron, ok. ¿Y cómo fue? No, entonces ya sabes qué hacer, ya sabes que tienes que entrar a esa memoria, Claro. medir emociones, quitar emociones, hacer esa reconciliación y modificar esa memoria para que ya no le siga afectando en el presente. Fíjate cómo todo se va acumulando en el presente. Y entonces tú sigues sintiendo ese sentimiento de abandono porque no lo has sanado. Entonces hay que Claro. ir a la causa, a la raíz. Y la causa puede ser que esté en otra vida. Y ahí entra la terapia de regresión, que también es diferente, porque yo utilizo la técnica de las puertas que utilizo, eso es de Brian Weiss, porque yo estudié con Brian Weiss, pero Wow. yo lo cambio en el sentido de que yo voy a la otra vida y ahí sanamos energía también, porque estamos entrando a otra dimensión, pero que esa Claro. dimensión también cuando entramos todavía está sucediendo, por eso el pasado, el presente y el futuro pasa simultáneamente. En ocasiones la persona no se va a un pasado, se va a un futuro. Y si Claro. en ese futuro que pasa simultáneamente también se traumó,
pues ese trauma va a generar emociones y esas emociones hay que quitarlas antes de que se acabe tu existencia. Eso es único de la Ecology. De La la terapia Ecology. no la hace nadie como lo hacemos nosotros. Sí, yo tengo una anécdota con eso de la regresión a las vidas pasadas. Yo soy fascinada. Yo sé que hay mucha gente que le causa temor o no sé qué, lo Es ven por de las una, creencias. pura, exacto, tiene muchas creencias sobre el tema, pero yo antes de conocer su método, Lifecology, yo ya había hecho bastantes regresiones porque estudié mucho la parte que usted ha dicho de Brian Weiss, que es un doctor aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, quien quiera buscar información sobre él. Yo fascinada y yo decía, eso es lo que yo necesito para poder curar, porque yo, doctor, había algo en mí que yo sentí una desolación en mi vida, toda mi vida, hasta hace poco, a través que ya no existe más en mí, pero era una desolación que no había nada que lo pudiera calmar. Entonces, entonces soy muy apasionada con las regresiones. Y la anécdota que le quiero contar es de que cuando estaba haciendo la certificación con usted, hacemos una regresión a vidas pasadas. Y yo en mi vida, yo no le tengo miedo al mar, yo no le tengo miedo a los ríos, al agua, ¿verdad? Pero si usted me manda a un lago, yo le tengo pánico. A mí se me olvida que yo sé flotar, que yo sé nadar, que ando con un jacket de esos para ahí. Yo no soy capaz de tirar. Entonces, en una de esas sesiones, yo veo que en una vida pasada alguien me amarró y me ahogué en la profundidad de un lago. Entonces yo digo, créalo o no, yo sé que yo sentía en mi ser que eso. Y lo bonito es, después de ahí, yo... porque tengo un lago donde puedo tirarme, ¿verdad? Entonces, y me recordé, como usted dice, se hace toda la sanación, se hace todo el proceso, y ahí comprendí de dónde venía mi miedo. Y yo digo, no, yo ahora sé que esto no es porque me va a pasar algo. Y ya pues ahora yo digo, ya voy al lago y disfruto tirarme al agua. Son esas pequeñas cosas, pero se siente la reconciliación, se siente eso. Así que las terapias son increíbles, son sanadoras, le cambian la vida a uno. Y una de las cosas de lo que estamos hablando, ¿no? De la parte espiritual o de la parte de Dios, como yo me siento ahora yo siento que cuando yo sano, es el contrario, yo siento una unidad y una conexión tan profunda con el Dios en quien cada quien crea, ¿no? Pues yo creo en Dios. Yo me siento ahora más unida, más amada, más por esa energía, por ese ser divino. Y es una de las cosas que me encanta de la terapia, porque cuando estamos ahí, ¿verdad? Es una de las cosas que yo le pregunto a los clientes y yo le digo, ¿en quién crees? ¿Vas a estar ahí? Y sabemos que no vamos desde el punto de vista, ¿verdad? Amoroso de Dios, de esa energía, sabemos que no estamos solos, que siempre Dios o la divinidad está presente a mí ahí. Y eso es una de las cosas que a mí me fascinó también, porque yo empecé a estudiar la carrera de psicología, y a media carrera yo me di, como usted dice, cuando me dijeron, aquí ya estamos haciendo creo que una práctica, y como dicen, aquí en la ética de la carrera, ¿verdad? No se puede hablar de religión, no se puede hablar de Dios, no se puede. Y yo fue como, y entonces, ¿para qué yo estoy estudiando? ¿Para qué yo voy a invertir tiempo y miles de dólares aquí en Estados Unidos en una carrera porque es carísima, para cortar a la persona a la mitad? Es como que yo lo voy a mochar a la mitad y olvídese de sus emociones, de sus pensamientos y de su ser, y solamente vamos a tratar el síntoma, ¿no? Que creo que es lo que usted que es experto en la psicología tradicional es lo que se hace, o desde mi experiencia, que estuve en terapia por mucho, mucho tiempo, era eso, me sentaba y ahora que vamos a hablar de lo mismo, y como usted dice, yo a veces de ahí salía mucho peor porque se me abrían las heridas. Yo salía con ese que me pasaban varios días yo pensando en eso que me sucedió, ¿no? En ese trauma que yo tuve. Lo contrario ahora, cuando yo aplico el método Lifecology, yo veo que tengo algunas, desde que lo empecé a implementar con mis clientes, yo veo esa sanación, yo veo cómo
esa reconciliación existe ya, especialmente con los papás, que son esas personas que fueron los cuidadores de pequeño, ¿verdad? Me ha impresionado cómo ese perdón o reconciliación, que a mí me gusta llamarlo, sucede, y después, sesiones después yo le pregunto al cliente: ¿y cómo te sientes ahora en relación con tu papá o tu mamá o tu hermano o tu ex, ¿verdad? Dice: me siento bien, ya no siento ese dolor, ya no siento ese odio, ya no siento esas emociones que me hacían tanto daño, ¿no? Porque eso es lo que el trauma a veces se nos olvida, que sale en esas emociones tan destructivas como el resentimiento, el odio, la rabia, de estar yo anclada pensando en lo que me sucedió cuando tenías 6 o 8 años o cuando era adolescente, ¿no? Sí, y también yo no sé, no me acuerdo en qué momento decidí en la regresión pasar primero por el vientre materno. No, realmente no lo tengo, pero así lo decidí hacer. Y eso no fue con Jay Norris, con el otro doctor, eso salió de mí. No sé en qué momento yo dije: primero pasamos por el vientre materno y luego pasamos a otra vida. Ese canal, no sé, no he estudiado otra gente que haya hecho regresiones, nomás lo de Brian Weiss, pero que lo haga de esa forma. Y me parece genial ahora que entiendo, ir haciendo una reconciliación con ese bebito, con ese bebé en formación, que estaba sufriendo tanto, que estaba sufriendo porque su mamá estaba sufriendo. Imagínate, tu mamá también estaba en guerra, no solamente tú. Imagínate todo el trauma que estaba recibiendo, y de repente, por ejemplo, cuando yo nací, cuando mi mamá quedó embarazada, no cuando yo nací, para ella fue traumático, no fue una buena noticia, porque no había para darle de comer a mis dos hermanos, yo fui el último, y ella planificando quedó embarazada. Entonces no fue una buena noticia, porque ella estaba planificando para no tener más hijos. Y entonces ella lloraba durante todo el embarazo. Entonces, cuando yo hago una regresión al vientre materno, que me la hacen unos de mis estudiantes, yo me dejé guiar como paciente. O sea, aquí yo no soy doctor, aquí yo no soy... Estudiante. A mí me encanta eso de usted, doctor, que usted tiene su humildad. Sentí, pero inmediatamente, yo fue como al octavo mes, yo fui rápido, que sentía la tristeza porque mi madre lloraba durante todo el embarazo. Y cuando yo nací con ataques epilépticos. Entonces, no, el niño tiene epilepsia porque le dan convulsiones. Y entonces, y qué maravilla poder entrar ahí, permitirte sentir las emociones de mamá, de papá, y desde ahí, con el líquido embiótico, comenzar a ir sanando esa parte inocente que tú tienes, ese niño interior, que para mí es esencial, porque si tú no te quieres, ¿cómo te vas a motivar? Si tú no Claro. tienes amor propio, entonces vas a convertirte en un salvador y vas a querer buscar el amor en los demás, Los demás, porque tú sí. no tienes amor propio. Y cuando estés depresivo, cuando pasen cosas, ¿cómo te vas a motivar si no sabes sino enjuiciarte? Entonces, cosas que se van dando, y yo ahora lo veo y lo digo desde el corazón, no son mías. Realmente a mí me guiaron, y cómo me guiaron para mí es algo sobrenatural, para que se diseñara esto de la forma. Algo también que me sorprendió, y quiero que me digas tu punto de vista, porque acaba de pasar en esta certificación de 2025. Yo he hecho como 5 certificaciones y es primera vez que me da por preguntarle a una persona que ya había trascendido si estaba en la oscuridad y estaba en la luz. Y para mí, cuando eso sucedió, ustedes no sé cómo lo captaron como estudiantes, pero para mí fue maravilloso. Yo dije: ¿qué tanto nos quiere Dios? ¿Cómo nos ama? Que aunque estemos sufriendo, tal vez en un lugar oscuro, no que te vayan a quemar, que nos dé la oportunidad, si nos arrepentimos, de salir de esa oscuridad y de poder ir hacia la luz. Para mí fue una muestra más de cuánto nos ama Dios, que aunque se haya muerto el cuerpo, el espíritu que seguía sufriendo con estas energías emocionales, con el solo hecho de arrepentirte, te puedan dar la oportunidad, y que tú tengas, que seas parte de, que seas la persona que le ayuda a esa persona a salir de la oscuridad, a ese espíritu que se quedó estancado en esa oscuridad, salir de ahí. Para mí, dije: wow, qué maravilla.
Y cada vez pasan cosas sobrenaturales. A veces por eso a mí me gusta hacer las demostraciones en vivo, porque cada demostración aprendo, cada demostración, a veces se me va por otro lado, es que no puedo a veces seguir los protocolos exactos, porque de repente si ves un demonio, ¿qué vas a hacer? O sea, ahí tienes que utilizar tu fe y traer seres de luz o cambiar lo que no, eso no está escrito. No. Y eso es la misma intuición que te va llevando. Y esa es otra cosa que yo le digo, no tenga miedo, pero sí hay que tener cierta fortaleza espiritual para hacer este trabajo, porque yo siento que las entidades viven, muchas de ellas en las heridas, porque cuando yo he abierto heridas o cuando traigo una persona que de repente ha sido muy mala, esa persona tal vez haya estado haciendo brujería, qué sé yo, y ahí puede la persona entrar en un trance, pero no necesita tantos rituales, ni agua bendita, ni nada de eso, simplemente pide a tus guías de luz. Entonces, me gustaría, llama a tus guías de luz. Me gustaría que me dieras tu percepción de lo que es el poder que tú, que ser guía de estos espíritus cuando trascienden para llevarlos a la luz, que es una nueva herramienta que se te dio a ti, que aprenderla. Bueno, la gente que me ha seguido, porque por eso yo quiero hacer las cosas diferentes. Quiero que todos ustedes, los que puedan entrar, que entren gratis, no hay ningún problema porque ya están Gracias. certificados para que sigamos aprendiendo juntos. ¿Por qué lo digo? Porque no me han dado toda la información junta, de repente me dan otra información. Ahora ya tengo 2 técnicas nuevas que las voy a enseñar en febrero, Wow. que se me dieron así en práctica. De repente me dijeron, bueno, con esto puedes eliminar las creencias y con esto puedes hacer, me las están dando de a poquito. Tal vez no me han dado toda la información porque ellos saben lo que hacen, ¿no? Los guías o los seres de luz. Pero ¿cuál es tu percepción de cómo vamos desarrollando cierta mediunidad para comunicarlos con los seres trascendidos? Claro, claro, doctor. Mire, yo creo que incluso esa parte, yo digo, la religión nos dio gotitas de decirnos que somos seres divinos, ¿no? Y yo lo conecté con eso. Pero ya esto es brujería de lo que estamos hablando. Yo sé que es brujería, yo sé que a muchos nos van a mandar. Quemado. Ya nos van a mandar, si estuviéramos en las épocas de que nos quemaran en la fogata, nos van a venir a buscar, pero no, yo digo, quizás suena un poquito místico, pero es eso es lo que le digo, la religión nos habla de esa espiritualidad y somos seres espirituales, entonces yo digo, desde ese ser espiritual, toda persona, yo estoy convencida que tiene la capacidad de desarrollar. Y Dios, como usted dijo, y tuve esa experiencia tan maravillosa mientras estaba haciendo la certificación con usted, que se le dio esa y lo viví ahí en vivo y en directo de ver cómo se le regaló ese, qué sé yo, don, no sé, de preguntarle, ¿verdad?, a las almas, de poder hacer esa ayuda. Yo fascinada, a mí eso es una de las cosas que me ha fascinado tanto de su método, porque yo digo, ahora también podemos ser ayudadores de almas, podemos ayudar a esas almas. Qué tan privilegiada yo me siento y agradecida con usted de saber que Dios me ha permitido ayudar desde ese punto, ¿no? Y volviendo a eso, yo creo que así como vamos dando y nos vamos permitiendo desarrollar esa relación muy profunda con Dios, Dios nos va dando un poquito más. Y yo creo que eso es fácil a veces cuando estudias la teología y lo ves desde el punto de vista espiritual, no desde lo dogmático de la religión, está ahí. Entonces yo he sentido que mi intuición se ha desarrollado muchísimo. Así como lo voy practicando, como me voy abriendo. Entonces, yo soy fascinada y le digo que de las personas que acompaño, yo creo que la mayoría han tenido sus seres queridos que han fallecido y yo he tenido unas experiencias increíbles, pero me recuerdo que, si me permite a recordarle, cuando estaba haciendo la certificación, una de las experiencias que a mí me impactó tanto fue cuando usted estaba haciendo esa sesión donde le preguntó a esa alma si quería salir y dijo que no. Y esa es una parte, ¿verdad? Dijo, wow, todavía está en esa arrogancia. Todavía está en esa arrogancia. Todavía la soberbia, el ego sobrevivió con la muerte. Exacto, entonces sobrevivió. Pero otra parte muy bonita que me ha parecido
también es sacar. Y yo, soy muy curiosa y me gusta mucho aprender. Me fascinó con estas películas que tienen nuestro hogar. Y es exactamente lo que es. Me cambió la vida a mí. No, yo me. ¿Te das cuenta en el umbral? Cómo Claro, ellos, los seres de luz, van a querer rescatar. ¿Quién está? Y ellos hacen así. Ellos todavía. dicen, no, o No, sea, no estoy listo. Por alguna razón no están listos. exacto, yo conecté eso con lo que con esa persona dijo, no, todavía no. Entonces yo digo, Dios sabe, pero en ese, yo creo que dos cosas que hemos aprendido durante toda la vida es que tenemos libre albedrío y que Dios nos ama tanto que nos, ese es un regalo de Dios, eso es algo que Dios nos hizo así de fábrica, yo digo yo, de tomar mis decisiones. Y otra de las partes que a mí me ha impresionado es de esa parte de cuando se logra hablar con esas almas, es de que es simple, solamente pedir perdón para poder pasar a ese cielo que la religión nos dijo, ¿verdad? Y eso es todo. Y entonces, y ahora que yo que pues he tenido el privilegio de tener ese conocimiento a través de usted, yo lo que ahora me encargo es, digo yo, porque facilito diferentes grupos que tengo, ¿verdad? Y digo, ¿sabe qué? Perdonemos ahorita, aquí que estamos ahorita aquí en la materia, que estamos en persona, perdonemos, si yo tengo que perdonar a mi hermano porque me hizo algo, mi mamá, mi amiga, lo que sea, hagámoslo aquí porque si no vamos a quedar estancados allá y yo no sé si van a tener la suerte como almas están teniendo de tener una terapeuta o tener terapeutas que tengan el conocimiento del método Life Ecology para que nos logre rescatar de allá. Y no estar ahí en la eternidad. Y yo conecto eso mucho también. Yo digo, pues ese es el limbo de lo que la religión nos habla, o el purgatorio, ¿no? Exacto, es lo mismo. Entonces, por eso yo digo, a mí no me sorprende, aunque suena quizás místico, pero para mí ha sido fascinante es que no se puede explicar cuando uno está haciendo una terapia y está escuchando está escuchando a la persona que está haciendo la terapia, ¿verdad? Y a esa alma. Cuando están en esa conversación de perdóname por lo que te hice, o sea, esa reconciliación. Así que yo soy fascinada y como usted dice, quizás suena místico, quizás suena bruja, pero digo yo, si ser bruja me va a permitir ayudarle a alguien a que deje de sufrir, a que tenga una vida en plenitud, porque yo soy firme creyente que creo que Dios me mandó a esta vida a vivir en plenitud, en alegría, en paz y en amor y hacer un bien para los demás, pues vaya, seamos feliz de ser bruja. Sí, yo también entonces soy brujo, entonces no hay problema. Me han criticado mis mismos colegas de no tienes idea. Ya no le doy importancia a eso. Una cosita. Yo admiro eso de usted, doctor. Yo admiro mucho eso de usted porque ha de ser duro con una persona con sus credenciales poder tomar esa decisión y yo a veces digo, yo hubiera sido capaz, no lo sé, quizás por eso Dios me sacó de ahí, de ese camino y dijo, no, menos conocimiento para que puedas creer más. Así que yo le respeto mucho. Es Dios el que te lleva a decir, sabes que yo trabajo para Dios, yo no trabajo para la gente. Yo no trabajo para la gente, yo trabajo para Dios y intuitivamente yo sé que esto es de Dios, entonces Él es mi jefe. Yo no tengo jefes aquí en la tierra. Y si por eso me van a criticar, que me critiquen. Oye, si criticaron a la Madre Teresa de Calcuta, siendo la Madre Teresa de Calcuta, si crucificaron a Jesús, que no nos crucifiquen a nosotros, pero si tú sabes que estás trabajando desde el amor y que tú sabes que esto es de Dios, no importa las críticas. Y fíjate el amor divino. Esta persona que ya trascendió, un muchacho que cuando estaba certificándose, esta persona había sido un sicario y él lo comentó ahí, había matado a mucha gente. Y cuando yo estoy trabajando con él a través de regresión, haciéndole una regresión, no se me fue a un cielo, se me fue a una especie de infierno donde estaba viendo a toda la gente a las cuales él le había quitado la vida. Y ahí, el gatito. Yo tengo 3. Ya compartimos el amor con los miches. Y fíjate, entonces yo ahí en ese momento como que no sabía qué hacer. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Y se me ocurrió otra vez, mis guías, ¿no? Que todos tenemos guías. Se me ocurrió decirle, mira, arrodíllate. Ya estás ahí, arrodíllate y pídele una oportunidad a Dios. Dile, Señor, yo he hecho el mal,
dame una oportunidad que yo quiero cambiar mi vida. Y allá en el fondo comenzó a ver una figura de luz. Y ya yo dije, pues aquí está, ¿no? Y Ay, vio a Jesús que venía así con sus manos y lo abrazó y lo sacó de ahí. Estamos hablando de un sicario. Imagínate si llevamos a este tipo a la religión, ni lo dejan entrar porque claro, está condenado. O sea, si los gays y los borrachos están condenados, imagínate un sicario. imagínate Y este muchacho cambió su vida por esa experiencia, ¿no? Entonces, ese es el amor divino. Pero lo que te quería preguntar, Lorena, si me lo permites, es claro. qué tú entiendes de la enseñanza que te ha dado cada uno de tus sufrimientos para poder estar ahora en el lugar donde estás emocionalmente. Oh, wow, qué tremenda pregunta. Y fíjese que si me lo hubiera hecho hace 10 años, yo le hubiera dicho, o más, unos 15 años, yo le hubiera dicho, es un castigo de Dios, Dios me ha castigado, porque mi mentalidad estaba, mi percepción es esa, ¿no? De que Dios era un castigador. Pero desde el desde ahora, a través de que he hecho todas estas reconciliaciones, he podido sanar todas esas heridas de la niñez o del alma, como les llamen, he ido a esos traumas tan difíciles, pues porque hay muchísimos, yo les he dado como una pincelada ahí de lo que es, pero ha habido diferentes tipos de trauma y abusos en mi vida, ¿no? Entonces, hoy en día yo le digo, yo lo puedo ver y digo, no, es que si lo tuviera que vivir nuevamente, lo viviría, porque sé que esas experiencias, porque es que Dios no me dijo, vas a vivir en una guerra para que puedas comprender a los que han vivido en una guerra. No, ahora cuando acompaño por ejemplo, a las personas de maltrato de pareja, yo digo, tuve que vivir eso porque si no, yo no pudiera comprender claramente desde un punto muy del corazón a esas mujeres, el abuso de la niñez, el abandono de la niñez cuando viene. Entonces, para mí ahora fue como, y es difícil para muchas personas quizás para comprender eso, pero yo he sentido que fue una preparación que Dios ha ido haciendo y sé que quizás me faltan muchas por hacer. Cada cosa que sucede ha sido para pues yo prepararme para este momento porque ya yo creo que yo traía mi llamado de lo que quiero hacer es acompañar a las personas en sus procesos de sanación del alma o del corazón, a vivir en amor, aunque hoy en día ya eso suena a cliché, no digo yo no, porque yo ahora lo vivo así, yo ahora me siento el ser más amado, más afortunado del mundo y eso no significa que estoy libre de circunstancias, tengo mil y una de circunstancias económicas, de relaciones, de todo, pero hay algo ahí que me sostiene y para mí eso es Dios, así que no, todo ha sido un aprendizaje, todo es un aprendizaje que me ha traído hasta aquí y en lo contrario digo, no puedo esperar como usted dijo, ¿no? Que Dios, siento que Dios me va preparando y me va dando que ya estás lista para el próximo paso para ayudar a la humanidad, aquí vamos. Entonces, lo veo de ese punto de vista, pero también puedo ver ambas cosas cuando mi mente era una mente totalmente negativa y usted como psicólogo sabe que cuando uno tiene una mente negativa solo tiene pensamientos negativos, aunque le lleguen cosas buenas, inmediatamente lo ve como negativo, ¿verdad? Entonces yo he tenido que cambiar eso mucho y usted a través de su método también se usa mucho la neurociencia, que es mi parte fascinante también, saber que yo puedo cambiar eso, yo le digo caminos en mi mente, en mi cerebro, yo hablo mucho constante, digo, mire, esos caminos, vamos a cerrar caminos, vamos a abrir nuevos, con emociones nuevas, con experiencias nuevas, con esa sanación y esa reconciliación que su método usted hace. Sí, fíjate que también para mí y como para ti fue un tesoro, tu pasado es un tesoro, Sí, porque ese tesoro lo puedes sacar cuando la gente te diga, es que tú no sabes lo que es ser abusado. Y ahí tú sacas el tesoro, decirle, yo entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, porque yo estuve ahí. Yo fui diagnosticado, ahora que entiendo de diagnósticos, tenía varios desórdenes mentales, tenía estrés postraumático, wow. tenía cierta esquizofrenia, voces que me decían, mejor muérete.
tenía depresión severa, tenía trastornos obsesivos compulsivos, ataques de pánico, tenía problemas de adicciones. O sea, imagínate, yo viví todo lo que ahora estoy enseñándole a la gente a sanar. Así es de que para mí fue un tesoro también. Y yo quiero añadirle algo ahí, doctor, que estoy pensando es, como usted mencionó, yo trabajo en un hospital, en emergencia, ¿verdad? En el departamento de salud mental. Y a mí me rompe mi corazón y es lo que me motiva a enseñar su método, a aprender más de estas herramientas alternativas, porque ahí entran las personas en crisis, ya sea de ansiedad, depresión o queriéndose quitar la vida, ¿verdad? Hacerse daño. Y entran, les hacen el análisis y, ok, usted le vamos a subir una dosis más de medicina y no es que estemos diciendo que la medicina es mala, ¿verdad? Sino que, pero no hay ayuda, la gente entra y sale a lo mismo. Entonces yo a veces veo cómo esos clientes se repiten constantemente y yo digo, y esa es mi motivación y la bendición que tengo de decir, wow, hay un método, porque su método no es para que una persona se quede 6, 12 meses, un año ahí en la terapia, no, o sea, hacemos en unas cuantas sesiones, la persona ve el mejoramiento, se mejora increíblemente y yo lo he visto porque desde que empecé a aplicar su método con las personas que acompaño, que pues, permite, no porque es voluntario, yo he visto la diferencia. Incluso que dicen, no, ¿sabe qué? Voy a tomarme, me siento tan bien que ya como que ya no necesito venir. Y yo digo, yo feliz, o sea, de la parte económica no me conviene, digo, pero feliz, porque esa es mi misión que yo veo, es que la persona se mejore. Genial. Bueno, y gracias a hablar contigo fuera del aire, ahora ya tengo la idea de generar una certificación para maestros, porque no hay otra forma de crecer. Ustedes necesitan aprender a enseñar esto, porque también hay ciertas técnicas para poder enseñar, ¿no? Claro. Y un método de poder enseñar de una forma donde la persona, porque es que yo he tomado muchos cursos y yo veo a los profesores como, yo también soy un poco estricto, pero también hay que aprender a ser flexibles. Claro. Y si te hacen una pregunta, clarificarla, y no hay preguntas tontas, ¿sí me entiendes? Entonces es como una metodología de enseñar, porque es la única forma de crecer. Yo siempre he pensado, señor, y si me pasa algo a mí, yo que viajo tanto a Colombia y a México, mi maestro espiritual está en Sinaloa, y yo voy cada año a Sinaloa, México, y Sinaloa es peligroso. De hecho, una vez estuvimos entre Mazatlán y Sinaloa y hubo una balacera en medio. Y yo ahí en el carro, en medio, ahí rezando. Entonces yo dije, si me llegara a pasar algo, yo no quiero que esto, que fue un legado de Dios, se quedara sin enseñar. Entonces necesito ahora buscar unos 10 maestros y darles mira, este es tu certificado para que tú enseñes el método de la escuela. Para que tengas todas las credenciales de enseñarlo. Y eso nació ahorita contigo. Lo había visto en algún momento, pero como que no lo había entendido todavía. Eso es lo que le digo, doctor Gallego, que Dios va hablando y es cuando desarrollamos esa intuición o esa humildad, porque lo que usted está diciendo y lo que está haciendo es cuando de verdad se hace desde la humildad, desde el corazón. Porque yo digo, del otro lado, yo siempre me gusta comparar las polaridades, del otro lado sería usted diciendo, no, voy a ver cómo protejo mi método porque es mío, porque yo lo hice, porque yo lo creé. Egoísmo. Egoísmo, exacto, pero ¿y qué? ¿A quién va a ayudar eso? Entonces, no, yo soy de la... No es mío, Lorena, es que esto no es mío. ¿Cómo yo me voy a apoderar de algo que no es mío? O sea, yo fui un instrumento solamente. Un instrumento gracias a la empatía, a la compasión y a las ganas que tengo que ayudar a la humanidad que se me dio, pero no es mío. Entonces yo no puedo quedarme con algo que no es mío. Yo tengo que entregárselo a la humanidad y dejárselo a la humanidad. Sí, también es bueno que la gente entienda, porque hay muchos me han dicho, pero si tú eres una persona espiritual, ¿por qué cobras? Pero es que tú no cobras en tu trabajo, entonces tú vas a trabajar allá nomás por amor. Y si yo tuviera la economía me permitiera solamente sin cobrar, darlo por amor lo daría, pero también la gente se malacostumbra a que todo se lo den gratis, porque todo tiene
un O no costo. lo valoran, doctor. No lo Yo he valorizan. Yo he experimentado hecho mucho que cuando, conferencias, sí, es como una ley universal, yo le llamo. Es una hice ley una universal. conferencia donde invertí bastante dinero en la logística y todo, y no llegó la gente. Y fuimos a los lugares a repartir boletines, a los lugares más pobres y todo, porque quería hacer una conferencia en grande con técnicas de Lifeology para que la gente sanara. Y no logré ni llenar el 20% de un auditorio grandísimo. Y ahí aprendí. Y ahí en meditación hasta me peleé con Dios y le dije, ¿cómo es posible que yo vengo a querer ayudar a la humanidad, invierto este dinero sin cobrarle a la gente porque son gente muy necesitada y no llega a la gente? Y ahí como que sentí que no lo estaba haciendo bien, que Sí. esto no se puede tampoco regalar. Una cosita, yo creo que tal vez la gente, no todos vayan a entrar a la certificación para enseñar a los demás o para servir, pero para sanar. Y también esa es una oportunidad, porque no importa las heridas que tú tengas, voy a tener gente como tú y como otros que ya están certificados que les pueden ayudar a esta gente, una para que ustedes practiquen y otra que le pueden ayudar a esta gente a ir sanando como pacientes. Entonces es una oportunidad que van a tener en la certificación. Otra preguntita, ¿por qué tú recomendarías la certificación del método de Life Ecology? Bueno, yo digo que por dos cosas que yo recomiendo. Primero, lo que usted dice, es económico porque yo voy a aprender una técnica, voy a sanarme a mí misma por un poquito de dinero a lo que me costaría pagar terapia por 12 meses, ¿verdad? Por ese lado, puedo entrar a hacer mi propio proceso y qué tan bonito es saber la técnica, estar ahí, diferencia a si solamente voy a una sesión. La otra es las personas que ya están acompañando a personas y como usted dice, tenemos colegas que han estudiado en su escuela que son psicólogos con maestrías, incluso que dan terapia es añadir una herramienta. Sí, Martínez es cirujano. exacto. Entonces, es añadir algo más a su portafolio de servicios hacia las personas, hacia los clientes o pacientes. Es una gran herramienta que le va a dar resultados a las personas, que ya no, la persona tiene que quedarse un montón de tiempo para poder sanar. Así que por eso yo recomiendo quien o si andan como yo, como andaban perdidos, sentían que nada tiene sentido en el mundo, ahí a entrar ese conocimiento de uno mismo, saber por qué siento lo que siento. Entonces, es una gran oportunidad, ya sea que lo quiera aprender para acompañar a otras personas o que lo quiera aprender como un proceso de sanación a sí mismo. En ambas partes está súper genial y sobre todo súper económico, porque usted y eso es una de las cosas que me atrajo tanto, es conocerle, y no es de que los conozca, que nos hablemos, ¿no? Pues nos hablamos, lo conoce en la clase, pero yo siento en mi corazón que usted es una persona que desde su corazón, Dios le ha dado ese corazón de amor para servir a las personas, así que eso, yo le hago la invitación a las personas que de verdad, si sienten ese llamado, sientan esa intuición, si esa curiosidad, vengan y hagan el método, que de cualquier manera no van a salir perdiendo, van a salir ganando. Gracias, querida Lorena. Y la verdad que pues yo no te he pagado nada, ¿no? Porque la mentira, le di un billete, algo le tuvo que dar Para que y estuviera ahí. intercambio de servicios. Y te lo digo aquí, si tú tienes una historia, de sufrimiento y de cómo trascendiste, contáctanos aquí y yo te entrevisto sin ningún, y puedes poner tu número ahí. No hay ningún intercambio de nada de dinero, porque este podcast es para eso, es para ayudar a la gente, no es para cobrar. Desafortunadamente hay gente que sí hace de esto un negocio. Yo no quiero hacer de esto un negocio. Yo quiero hacer de esto una oportunidad para que la gente cuente su historia. Muchas gracias, Lorena. Te quiero hacer una última pregunta. Claro, no, muchísimas Ya, gracias a usted también. ya para terminar, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Dios y de hacerle una pregunta,
de una pregunta que siempre has querido hacérsela y que tuvieras la certeza de que Él te la podría contestar, cual fuera. Y te digo esto de que Él te la puede contestar porque todos tenemos a Dios dentro de nosotros. Él vive en nuestro corazón, todos tenemos un maestro interior. Pero tal vez esas preguntas, como una que yo hice hace poco, que ya la mencioné en otro podcast, sobre el pecado, pero ¿qué pregunta te gustaría hacerle a Dios ahora que tienes esa oportunidad y qué te contestaría Dios de esa pregunta? Wow, usted sí que me agarró en curva ahí, como dicen. No, yo sé que no, siempre hemos tenido preguntas. Siempre hemos tenido preguntas y que yo le, es mi oportunidad, ¿verdad? Estoy ahí. Mire que ya había contemplado la pregunta, decirle, ¿qué yo tengo? Pues antes tenía un montón de preguntas, pero ahora yo siento que cuando tengo una pregunta le pregunto y me da la respuesta. Yo encuentro la respuesta. Entonces, y creo que por eso se me hace difícil pensar en una pregunta, ¿no? Que no entienda la respuesta. Entonces, me da, déjeme pensar, déjeme pensar. Oh, gosh, ¿qué le puedo preguntar a Dios? Una que me, como usted dice ahorita, le preguntaría por qué existe el pecado, pero creo que tengo que yo creo que le diría, ¿cuál es el sentido de que el ser humano venga aquí a la tierra para que yo venga a tener existencia? Y yo creo que lo que usted dijo que él me responde, ¿verdad? Entonces yo creo que la respuesta que él me da es que es que vengo porque él necesita muchas personas o muchos corazones con distintas maneras de sentir y de pensar para poder acompañar a sus otros hijitos que quieren evolucionar, entonces, desde el amor. Entonces, creo que eso es como la pregunta y la respuesta, que estoy para eso, que somos instrumentos, lo que sería eso, instrumentos de Él, y que cuando se comprende es maravilloso, es maravilloso. Genial. Yo si hubiera hecho la pregunta, la hubiera respondido de esa forma, bajo mi intuición. Yo creo que la vida es una escuela y yo creo que Dios le da las batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Por eso es que cada persona que entra a la certificación son guerreros, son elegidos, son gente que ha sufrido mucho, pero que ese sufrimiento les ha permitido la entrada. Con eso pagaron el ticket, Sí. pagaron la boleta de entrada para la maestría, para que ahora tú, ese sufrimiento, te sirva para ayudar a los demás. Entonces, Claro. me Y encanta tu sí, respuesta. También gracias. uno, que todos, que necesitamos vivir varias vidas y necesitamos experimentar bastante sufrimiento para tener más compasión y empatía por los demás. Tenemos que despertar todos. Pero ¿cómo despertar si todavía cargamos esa cruz de sufrimiento? Entonces, habría que entregar esa cruz y decirle, ¿sabes qué? Ya aprendí y ya no quiero cargar más cruces. Ahora quiero ayudarle a la gente a cargar su cruz, ¿no? Claro, que sería como yo digo, la cruz sería el sufrimiento de todo lo que sucedió con mi vida, pero ahora te puedo mostrar que lo suelto y te muestro que hay otra forma de vivir con eso. Así que muchas gracias, doctor. Yo súper agradecida por la oportunidad y yo estoy aquí fascinada, como le digo, y me siento privilegiada de que voy a ser, de que si Dios me da vida y cuento la historia, voy a decir, yo era las que conocí en persona al doctor Gallego, o no sé si yo me voy a ir antes que usted, pero ese es mi sueño. No, yo quisiera conocer tú vas a ser una maestra de la Ecology, vas Gracias, a doctora. enseñar el método junto con otra gente y cuando esto se nos dé, la graduación, Dios quiera que nos podemos juntar todos. Oh, absolutamente, claro que sí, doctor. Viajar, pues vamos a Colombia o aquí en Estados Unidos y hacemos una graduación de maestría de los que van a hacer, los que van a enseñar el método Me y nos suena conocemos todos súper. y nos damos un abrazo. Claro, oh, feliz, igual, si no, un abrazo virtual y nuevamente agradecida Gracias. estamos ahí y usted cuenta conmigo, doctor, para Que Dios te seguir bendiga, promocionando. Amén. Lorena. Gracias por tu servicio. Hay mucho por hacer y pues gracias por esa intuición divina que tuviste
porque es un curso que lo voy a diseñar Oh, para gracias. maestros, no porque me quiera ir, porque yo estoy disfrutando el viaje, No, 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 no. no tengo ningún apuro, pero sí tengo que ir pensando en ese legado. Y si, imagínate si hubiera maestros en cada país. Tú Wow, eres del voy, Salvador, no hay nadie en El voy Salvador, tú eres allá. la primera certificada que eres del Salvador, otro de Chile, va a entrar Chile ahorita la próxima certificación, ya está registrada una persona de Chile que yo estimo Wow, mucho, que es una maestra de Cábala. Va a fantástico. entrar y ya tenemos Argentina, Panamá, de varios países, porque en el futuro sería bueno, uno de mis sueños es dejar un instituto y no me interesa ni que tengan mi foto ahí, es que no me interesa porque eso me parece No, vanidad, ¿no? Sino que ustedes saber que la ecology es de Dios, es para la humanidad y es todo. Y ujú. si le quieren dar el reconocimiento a alguien, tiene que ser el Maestro Jesús, que fue el que se me ha presentado en 2 ocasiones y me dijo, te voy a dar algo para que tú lo transmitas. Entonces, No, en el momento que uno piensa que es uno, ahí es donde se hunde, ahí es donde te ataca el ego y te dice, es que tú eres más. No, yo soy claro. yo soy una persona muy agradecida con tanto que se me ha dado, que a veces me lleno de sentimiento cuando le pregunto, yo no sé por qué a mí, como que no me siento merecedor. Y ahí me responde, es que todos somos merecedores Oh, claro, sí. de la divinidad. Yo Entonces, digo que yo digo que es cuando la humanidad, que esa parte humana entra, la que me hace dudar, pero yo digo, rescata mi divinidad inmediatamente. No, yo veo, mi intuición me dice que sí, que lo que usted está enseñando es algo grande, doctor, y que va a cambiar, va a haber un salto hacia la humanidad, hacia la nueva salud que yo le llamo. Así que, no, muy agradecida, muchas gracias, doctor, por la oportunidad. gracias, Lorena, y estás en un lugar privilegiado trabajando con gente que está sufriendo mucho y por eso es que, pues yo sé, ya estoy convencido, ya lo Esa es la manifiesto, múltiple. van a ser una de las maestras de la Ay, Ecology. gracias, doctor. Gracias, bendiciones, Igual. nos vemos luego, que no sea Bueno, la primera vez y seguimos en contacto. No sé si vas a poder entrar en febrero, claro pero, que sí, yo estoy lista. sí, Si sí usted me o sí permite. vamos a formar un curso de maestría Sí. con la Tengo gente. 2 personas ya viniendo que quieren hacer el curso porque les ha fascinado y entonces sí, ya estamos Y listos, doctor. aparte, pues se te ve la alegría, ya tienes una luz diferente, se te ve mucha luz. Usted que me vio cuando entré, ¿verdad? Y ahora yo le digo, para mí ha sido Se te ve la luz, se te ve la para mí alegría. porque yo soy una persona que dudo muchísimo de mis propias habilidades, ese mismo miedo, esos mismos traumas, y eso es un regalo que me dejó la certificación, que yo digo, si yo no acompañara a personas, el regalo que es como, yo me miraba que era un capullo, y lo que su método y toda la práctica que hicimos salió esa flor, ¿no? Y Ya con estás mucho más amor. floreciendo. Ya estoy floreciendo, Ya así. eres mariposa, ya no eres Ya, oruga. ya no soy oruga. Bueno, doctor, muchas gracias. Lorena, Okay, cuídate. adiós. Gracias. Adiós.